Gol al último minuto, Perú perdió 4-5 ante Qatar por la King World Cup Nation 2026. Perú tuvo un mal debut, dice, en la King World Cup Nations 2026 frente a Qatar por la ronda 1 del grupo D. El combinado nacional cayó 4-5 con un gol recibido en la última jugada, cuando apenas un minuto antes había pues encontrado el empate 4-4 parcial. El próximo rival del representativo incaico será España, y bueno, liderará, dice, la tabla de goles a Brasil. Por otro lado, Andrés Aguilar deja Ayacucho FC sin debutar en la Liga 1. Volante inglés que fichó por Club de Brasil. Andrés Aguilar es un futbolista inglés con ascendencia peruana que encontró, dice, en la Liga 1 una oportunidad para tener minutos. Sin embargo, nunca llegó a debutar con Ayacucho FC y pues para este 2026 decidió mudarse de país, y ahora el volante se ha convertido en un flamante refuerzo del Operario FC de la cuarta división del fútbol brasileño. 7:26. Como les digo, en adelante la información deportiva estaremos ampliando. Nos vamos a una pequeña pausa y retornamos para ampliación de estas y otras informaciones. En realidad nuestra municipalidad depende prácticamente de las regalías mineras, del canon minero, ¿no?, que tenemos como ingreso cada mes, porque en realidad nuestro fondo común no alcanza prácticamente ni echar a pago de una parte de los personales, ¿no? Y con eso pues se hace en realidad la ejecución de los proyectos, ¿no? En realidad los ingresos mensuales que tenemos es por el concepto de regalías mineras, ¿no? No tiene una cifra única o estándar. Entre los 8 o 9 millones hay un comportamiento, ¿no? Por ejemplo, en marzo hemos tenido solamente 5 millones de soles. En febrero hemos tenido 8 millones. Hay un comportamiento que varía dependiendo de la venta que hacen de los minerales. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Sí, efectivamente, la Municipalidad Distrital de Coyhaique, a partir de octubre del año 2024, ¿no?, venimos recibiendo un incremento respecto a regalías mineras. En ese entender, más o menos en octubre, Coyhaique recibe 3 millones, noviembre creo 3 millones, diciembre también, ¿no? Y usted lo ha manifestado, y los montos este año, gracias a eso, se ha iniciado como 6 obras, y en los próximos días tenemos, creo, 3 inicios de obra, ¿no?, en las diferentes comunidades. El segundo tajo, el tajo Chalcobamba, y gracias a eso ya Coyhaique percibe, ¿no?, una buena cantidad. Estos dineros son en beneficio de la sociedad, y este conocimiento de la sociedad no solo son obras de infraestructura, tenemos proyectos productivos, tenemos actividades, tenemos viveros, y en todo se refleja, ¿no?, que en cierta forma está mejorando la calidad de vida en favor de los hermanos de Coyhaique, ¿no?, y creo que se está reflejando en temas de inversión. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. En la ejecución presupuestal llegamos como ninguna época, en primer lugar, con 36.9% de ejecución presupuestal. Estamos liderando al interior de la provincia, pero también hay que tomar en cuenta el monto del presupuesto que tienen las municipalidades, y en este caso la Municipalidad Distrital de Chalaocho pues tiene un recurso, yo diría, después de la región, un recurso importante, significativo, y que genera desarrollo. De la asignación presupuestal, pues yo creo que es meritorio, considerable esta ejecución presupuestal que venimos logrando, y nuestra aspiración es de que a junio lleguemos al 50%, y también nuestra aspiración es cerrar al 100% y que no se revierta dinero alguno al Tesoro Público. Pero son cantidades de obras que la población es testigo, ustedes son testigos de las obras que se van entregando, se van aperturando gracias a las regalías y al canon, que hay que reconocer, porque si no fuéramos así, nuestro destino sería otra realidad. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy.
Radio Sur, pues una radio comunitaria. Gracias a esta radio, en cuanto a los comunicados, valorando nuestras costumbres, tradiciones, la música, todo. En una asamblea pueden escuchar 100, 200 personas, pero a través de la radio escuchan 1000, 2000 o 10.000, ¿no? Inclusive a través de redes sociales a nivel mundial. Y ahora ya también se escucha ya mediante las redes sociales a nivel internacional. Estuve hace tiempo en Argentina y claramente lo escuchábamos también, ¿no?, por redes sociales, por la transmisión de Radio Sur. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Estamos en contacto con ustedes. La emisora siempre ha sido para nosotros un fuente de comunicación muy buena, más que todas las llamadas, y siempre han estado atendido. Y felicitarles, la verdad, darles un abrazo fuerte a la distancia a todos los integrantes, a todos los que elaboran en esta radio. Y también saludamos a todas las comunidades que están ahorita en la sintonía de esta emisora prestigiosa como es Radio Sur. Naste fomentación folclorista, costumbrista, región Insmanta, las comunidades altoandinas, Nishangunamanta, ¿no? Nos felicita nos partimenta desde Abancay, un abrazo grande por la labor que hacen ustedes como comunicadores sociales y llegan pues no al corazón, al alma. Felicitarles a cada uno de ustedes que sigan adelante y que Radio Surfing florezca más como nuestro Ica Surfing. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Imay manamanta orientanque runakunata, imay mana noticiakunata willamankiku, gracias que Radio Chaupinta, artistaico pascanca y maraujupi, apuninacori los encantos de Maramara, gran recuerdo chaitaca mana con Mancho, ¿no? Asimismo también, programa Huillaricuy. Ya son varios años que estamos llevando el programa Warmachacuna Remaining. Nosotros los docentes de la provincia y todos los niños de las distintas comunidades, de las 19 comunidades que estamos dentro de la provincia de Grau y Cotabambas, pues les felicitamos y agradecemos por todo ese esfuerzo que hacen para seguir cultivando y revalorando nuestras costumbres, tradiciones, mitos, leyendas y sobre todo agradecer por apostar por una educación de calidad en nuestra provincia de Cotabambas. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974. En Huillaricuy, desarrollo de la información.
Muy bien, ahora sí, iniciamos. Estamos tratando de coordinar ahí la entrevista, como ya les había indicado, con el señor alcalde de Akira para poder ingresar, pero al parecer nuevamente no sé si se podrá, ojalá pueda devolverme la llamada y podamos concretar. En todo caso, ya muchas veces creo que hemos conversado al respecto para poder escuchar también a la primera autoridad, ¿no? Y poder conocer y saber efectivamente sobre la ejecución y el cierre que se ha tenido con respecto a al presupuesto. Y agradecemos al señor alcalde del distrito de Mara, está atento a la programación de la radio, al señor alcalde, al ingeniero Alex Roque, que nos ha actualizado efectivamente la información con respecto a los gastos que se ha tenido al 31, a las 12, pues, ¿no? Básicamente, 12 de la medianoche, ¿no? Y tenemos ya actualizado el avance del porcentaje. Gracias al señor alcalde. Yo sé que en cualquier momento también vamos a ingresar seguramente en los próximos días con el alcalde del distrito de Mara para que podamos seguramente detallar, ¿no? Con respecto a todos estos avances de los proyectos y todo lo que se tiene. Al 12 de la medianoche del 31 de 2025, de diciembre de 2025 básicamente, se logró alcanzar, por ejemplo, en la Municipalidad Distrital de Mara, los 76.6%, ¿no? El que hemos estado leyendo todavía en los titulares era al 30, ¿no? Básicamente al 30 de diciembre de 2025. Como les digo, pues el trabajo es bastante de los funcionarios, de los alcaldes. Esas últimas horas, digamos, por así decir, es clave, ¿no? Para poder comprometer lo más que se pueda y se pueda llegar a un eficiente gasto. Y bueno, voy a estar actualizando más rato con respecto a estos gastos. No les decía, por ejemplo, el de Coyurqui logró alcanzar al 54%, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí un porcentaje, medio porcentaje, un 0.1% siempre marca la diferencia. Gracias al señor alcalde del distrito de Mara. Ojalá se pueda animar y podamos de repente hoy conversar como un resumen de lo que se ha venido trabajando. Bueno, mientras se anima ahí el señor alcalde, ya sea de Akira o el señor alcalde de Mara, que podamos darles espacio para que puedan dirigirse a la población, ya está en la línea telefónica y le vamos a dar la bienvenida como tiene que ser a la psicóloga Janet Cáceres, que nuevamente, con toda la voluntad de ella, nos estará acompañando, queridos amigos, nos estará acompañando durante este año, también haciéndonos llegar pues sus consejos, porque la salud mental, sinceramente, es necesario, es importantísimo poder tener en cuenta. Y entonces Janet va a ser la indicada, la psicóloga Janet Cáceres, a través de este medio de comunicación, y los lunes estaremos con ella muy temprano, ya seguramente haciendo llegar pues todas las recomendaciones y por supuesto la información necesaria a esta hora de la mañana. Le damos la bienvenida. Janet, ¿cómo estás? Buenos días y muchísimas gracias por acompañarnos 2025. Bueno, faltando algunos mesecitos por ahí, por muchas razones, no has estado con nosotros, pero ahora sí, retomamos con todo. Buen día, bienvenida Janet. Liz, ¿cómo estás? Muy buenos días a todo tu público, gustosa de estar con ustedes, muy alegre, muy contenta. Para mí, iniciando con ustedes el 2026 con toda la actitud y sobre todo con la promoción de la salud mental. Es importante reconocer también la labor que ustedes realizan en voz de Radio Surfui, que llega a toda Cotabambas y sobre todo a nivel mundial, reforzando ese tema tan importante y que esperemos se pueda reducir los casos de problemas en la salud mental este año a través de diversos espacios como este. Por supuesto, importantísimo en estos últimos años básicamente, porque se manifiesta muy, muy notoriamente el tema de la salud mental. Hoy conversamos sobre la salud mental y la importancia, ¿no es cierto?, como la salud física. Sí, exactamente, Liz. Hay que ver cómo
humanos, como seres sociales, que tenemos que hablar también de la salud como casi verlo como el lado físico y el lado mental. Si nos duele algo en el lado físico, acudimos al doctor, y si tenemos fiebre, por ejemplo, acudimos al doctor. Pero sin embargo, cuando tenemos ansiedad, cuando tenemos depresión, cuando estamos bajos en rendimiento académico y otras dificultades, dejamos de lado lamentablemente la salud mental, lo cual perjudica en nuestro quehacer diario, en nuestro quehacer cotidiano, donde podemos ver también que esto influye, ya no somos felices, ya no estamos al 100% cuando hablamos a veces de estos temas de la ansiedad y de la depresión, entre otros trastornos que pueden surgir por ahí. Hay que compararlo también con el lado físico. ¿Por qué? Porque desde lo mental también puede afectar al lado físico, en los dolores de estómago, dolores de cabeza, migraña, insomnio, suelen ser también reflejo de que algo está mal en el lado emocional. Entonces, hay que darle la importancia. ¿Cómo? Hay que verlo hay que reconocerlo más que verlo, qué es lo que está pasando con nosotros, qué está influyendo en nuestro trabajo y en lo que estamos estudiando, qué es lo que también está influyendo en nuestra convivencia familiar y cuánto impacta en nuestra salud física, cuánto también influye en nuestros conflictos. Hay que resolver esos conflictos, al menos una propuesta, un deseo que podríamos decir es que ustedes resuelvan sus conflictos, ya sea en el ámbito social, en el ámbito laboral, etcétera, resuelvan sus conflictos, logren tener este año 2026 a una paz, una tranquilidad para respecto a este tema de la resolución de conflictos, logrando la comunicación asertiva, logrando también la empatía, logrando la comprensión de que el ser humano también es diverso y distinto y viene con un pasado, viene con una historia. Para la resolución de conflictos hay que verlo de esa manera. Es necesario que tengamos que cuidar nuestra salud mental como nuestra salud física, hablar de nuestras emociones, alguien de confianza, pedir ayuda también cuando no podamos manejar el estrés, delegar funciones, ser conscientes de que la mente sana nos permite vivir mejor y trabajar mejor y relacionarnos mejor. Utilizar también como una herramienta la respiración profunda cuando aquello que identifiquemos que no podamos resolverlo, porque no todo podemos resolverlo, no todo debe estar abajo de nuestro control. Respiración profunda, conteniendo el aire 5 segundos, las veces que sea necesario para exhalar el mismo y lograr que el cerebro logre oxigenar y mejor refrescar las ideas. Es necesario también que ustedes como radioyentes responsables que están escuchando este mensaje, si no pueden con todo el problema, busquen ayuda. Hay un montón de profesionales en la salud mental que están dispuestos a ayudarles, ya sea a través de MINSA, a través de salud o a través de consultorios particulares. Solamente es la recomendación que sea certificado, que sea avalado por MINSA y sobre todo que sea un profesional graduado y responsable de la salud como orientación y demás. Ustedes también tienen el derecho y el deber de tener en cuenta la salud mental como prioridad para la salud física también y sobre todo la salud social. Liz. Así es, la salud física de todas maneras tiene que ir pues de la mano, ¿no? La salud mental, importantísimo. Ahora que estamos iniciando el año, creo que va a ser necesario de todas maneras ponernos metas básicamente en estar bien, ¿no? Mentalmente, tranquilos y poder avanzar al ritmo que necesitamos que avance, porque justamente decía nuestra frase de la semana que iniciamos esta mañana con respecto, pues, creo que hemos atinado que los pensamientos de la mañana marcan la pauta del día, ¿verdad? Entonces, y de hecho no solo del día, sino estos pensamientos seguramente van a marcar todo, la pauta de lo que vamos a hacer durante este año. Y entonces, que vaya, una salud mental sana, de parte nuestra, y estoy seguro que también la física nos va a acompañar de mejor forma, Janet.
Sí, exactamente. Yo quisiera cerrar esta participación con que a veces la salud mental no se nota, pero sí se siente. Y si uno se descuida, puede afectar absolutamente a todas nuestras actividades. De todas maneras, sí, eso es verdad. Bien, Janet, muchísimas gracias por tus recomendaciones, muchas gracias por tu orientación y nuevamente te damos la bienvenida. Gracias por aceptar y seguramente te estaremos escuchando todos los lunes a esta hora de la mañana y también al mediodía ¿Qué día hemos quedado, Janet? Los martes. Los martes. Tenemos un informativo que de hecho hoy iniciamos al mediodía, queridos amigos. Esténse atentos, de 12 a 1 estaremos en un informativo que también estaremos actualizando la información del día y Janet también nos va a estar acompañando en este informativo. Janet, muchísimas gracias, un abrazo en casa, saludos. Un enorme abrazo, igualmente un abrazo a todos los radioyentes de Radio Surcuy. Gracias. 7 de la mañana con 46 minutos, queridos amigos, 46 minutos. Y bueno, ahí está la información. Salud mental, importantísimo. Y estoy seguro que usted, de hecho que para este año, así como yo todos los años, ¿no? Decimos, este año sí, voy a hacer actividad física y voy a estar mejor, y no sé cuántos, ¿no? Nos proponemos. Muchas veces sí, pues, valoro muchísimo si usted lo cumple realmente, ¿no? Pero a veces quisiéramos cumplir y bueno, muchas cosas se presentan allí. Esperemos que este 2026 sea distinto también para mí, para mí poder justamente decidir el hecho de poder hacer pues una actividad física y estoy seguro que la actividad mental va a estar mejor, ¿verdad? Entonces, vayamos con esa actitud, queridos amigos, vayamos con esa actitud. Bueno, estamos tratando de comunicarnos vía llamada, estamos tratando de comunicarnos vía WhatsApp, pero bueno, a ver, por acá justo me ha respondido. Perfecto, ok, está bien, entiendo. Bueno, me dicen por acá ya están en reuniones. Para mañana me dice el alcalde de Akira, ojalá. Bueno, hay que seguir creyendo, de todas maneras, hay que seguir creyendo, claro, uno, bueno, muchas veces ya, ¿no? Cuando se queda una hora, ya es complejo, ¿no? Yo entiendo, de hecho que las labores de las autoridades también, no necesariamente están programadas, porque siempre seguramente se presentan llamadas, reuniones, y todo aquello, organizar seguramente, ¿no? Entonces, bueno, entendemos. Ojalá que mañana sí sea la vencida. Bueno, ojalá que mañana sea la vencida en todo caso. Bueno, nos dice para mañana el señor alcalde del distrito de Akira va a estar en el informativo Villarico. Y bueno, también le estamos animando al señor alcalde del distrito de Mara, si puede ser hoy o en todo caso también otro día me indica y estaremos al tanto. Pero bueno, justamente decíamos que actualizado a las 12 de la noche de diciembre, 31 de diciembre de 2025, los porcentajes de todas maneras han variado, como les digo, por ahí 1%, un medio punto por ciento, 1 punto o algo así, 0.1%, cosas así. Y bueno, vamos a actualizar de todas maneras el avance que se dio hasta aquel momento del 31 de diciembre de las 12, hay que ser un poco precisos, ¿no? De las 12 de la medianoche. El distrito de Chalhuahuacho, el 94.9%. Creo que de ellos sí los hemos dado la información, digamos, completa, digamos, ¿no? El distrito de Akira, el 87.3% también. El de la provincia de Cotabambas, la capital en este caso de nuestra provincia de Cotabambas, el 84.1%. Estos porcentajes sí, creo que lo hemos dado, no, solo faltó actualizar en todo caso del distrito de Mara, como justamente les decía, ¿no? Ahí está en todo caso, de la provincia, básicamente, de la provincia el 84.1%,
Cotabambas como distrito, ahí sí avanzó bastante, ¿no? Avanzó bastante, el 80.9%, y el distrito de Mara, actualizamos, el 76.6%, y la municipalidad distrital de Coyurqui, el 54%. Justo les decía, ¿no? Ahí avanzó, creo que el 0.1% más o menos para cerrar básicamente en el de Coyurqui, porque justo estaba el 93.9%, ¿no es cierto? Y entonces llegó al 54 puntos. Ahí el de Mara subió 2 puntos más, un poco más. El de Cotabambas más bien subió 3 puntos más, ¿no? De lo que ya habíamos dado la información al 30 de diciembre, ¿no? Entonces ahí está la información, queridos amigos, actualizada en todo caso, cumplido con las municipalidades distritales de nuestra provincia de Cotabambas, el avance presupuestal que se ha dado justamente al 31 de diciembre a las 12 de la medianoche. 7:52 minutos, 7:52 minutos. Chaymi kashan Willarico y Chaymi kashan Huajarico y Yanturaikuna con Antutamantampa. Información Nesjaloxeremushan, que hay informativo Willarico y Chaupinta, Radio Surfui, Guairahuasi Surfui, Chaupinta. Bueno, con respecto a la información en el plano regional, vamos a ampliar en todo caso, ya está dando la información. A ver, voy a compartir con ustedes con respecto también al avance a nivel de la región de Apurímac, justamente el tema de educación que se está dando, dice, se ha finalizado al 100% un expediente técnico de la institución educativa inicial número 1109, esto de la provincia de Abancay. A 5.1 millones que se va a invertir en esta institución educativa, esto en Abancay. Para Chincheros, dice, más de 50 millones de inversión récord en Chincheros que se ha dado también en esta gestión 2025, cerrando 2025, indica la información también desde el gobierno regional. En Huancarama, proyectos educativos, también se ha culminado al 100% expedientes técnicos, por ejemplo, para las instituciones iniciales 1135, 171 de Pichuapata, número 39 de Santa Ana, número 938 de Huancaiguara. Y bueno, ahí están con 15.2 millones de inversión que se hará en Huancarama. Y luego en Andahuaylas también. Desde el gobierno regional se da la inversión de 23.5 millones. También dice, se ha culminado al 100% con la ejecución del expediente técnico para la construcción de la nueva sede de Dirección Salud Apurímac 2 en Andahuaylas. Así está yendo esta información en Tamburco, la información también de 19.2 millones para la institución educativa secundaria del distrito de Tamburco. 100% ya se ha culminado la elaboración del expediente técnico para la institución educativa secundaria San Francisco Solano, con más de 19.2 millones de soles de inversión que se dará. Y para Cotabambas no veo ninguna información, alguna información acá, algo que se esté avanzando para la provincia de Cotabambas. Veo ahí bastantes provincias, pero no veo la provincia de Cotabambas. Y bueno, información general, básicamente, Apurímac, que ha consolidado su ejecución presupuestal de la región, básicamente, alcanzó al 96.4%, al 96.4%, que está consolidando, dice, como la segunda región con la ejecución histórica de estos presupuestos. Bueno, ahí está en todo caso la información, pero bueno, justo les decía eso, ¿no? Para Cotabambas no veo alguna información resaltante, digamos, de lo que se viene desarrollando. ¿Para cuándo? No sabemos. 7:56 minutos. Información en el plano nacional. Información en el plano nacional. Poder Judicial admitió a trámite apelaciones de Pedro Castillo, Betsy Chávez y otros para revocar
condenas por intento de golpe de Estado. La defensa legal del exmandatario demanda como tesis principal que se revoque la sentencia condenatoria emitida por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema y se absuelva. También presentaron recursos de apelación de Betsy Chávez, Willy Huerta y también de Aníbal Torres. El Poder Judicial ha admitido a trámite este recurso de apelación del expresidente Pedro Castillo para que se revoque justamente esta condena que tiene él de 11 años, 5 meses y 15 días que le impuso por el presunto delito de conspiración para rebelión a raíz de su fallido golpe de Estado del pasado 7 de diciembre del año 2022. Mediante una resolución emitida el último 29 de diciembre, pues la Sala Penal Especial de la Corte Suprema resolvió conceder el recurso que interpuso la defensa legal del exmandatario el último 16 de diciembre al determinar que cumple los presupuestos objetivos, subjetivos y formales establecidos en el Código Procesal Penal para ser admitido. Por otro lado, también información en el plano nacional. En el plano nacional, queridos amigos, el Ministerio del Interior ha anunciado restricciones migratorias para venezolanos ligados al régimen Nicolás Maduro. El Ministerio del Interior ha anunciado la implementación de nuevas medidas migratorias dirigidas a personas extranjeras de nacionalidad venezolana que estén relacionadas con el régimen de Nicolás Maduro. A través de un comunicado, la entidad ha informado que estas acciones entrarán en vigor de manera inmediata y se ejecutarán a través de la Superintendencia Nacional de Migración en coordinación con la Policía Nacional del Perú. El Ministerio del Interior ha precisado que las disposiciones contemplan las restricciones de ingreso al país de personas que hayan sido sancionadas como parte del ejercicio en la soberanía nacional y en resguardo del orden interno y seguridad nacional. 7 de la mañana ya con 58 minutos, 7 de la mañana con 58 minutos. Vamos con más información en el plano internacional. Delcy Rodríguez habla de una agenda de cooperación con Trump mientras Maduro se prepara para presentarse ante el tribunal. La invitación de Delcy Rodríguez a Estados Unidos para trabajar una agenda compartida se da, dice, en un momento en el que Trump pues demanda justamente el acceso total a Venezuela en términos de recursos naturales y de otra índole, además de amenazar al chavismo con un posible segundo ataque. La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha asumido como presidenta encargada y encabezó justamente su primer Consejo de Ministros ayer, donde extendió una invitación al gobierno de Estados Unidos para trabajar en una agenda de cooperación, un día después de la operación militar que capturó a Nicolás Maduro. Mientras tanto, Maduro y su esposa Cilia Flores se preparan para comparecer ante un tribunal federal en Nueva York por cargos relacionados con narcotráfico y corrupción. Bueno, el presidente Donald Trump dice nuestros pueblos y nuestra región merece la paz y bueno, de hecho que salió con respecto a lo que a él ya sucedió el día sábado, ¿no? Bueno, las expresiones de Rodríguez se dan en un contexto de amenaza justamente a los nuevos ataques por parte del presidente Donald Trump si las autoridades venezolanas no cumplen con sus demandas. Allí se viene, creo yo, muchos más
ataques. Donald Trump ha justamente amenazado a las autoridades de Venezuela: si no cumplen, lanzaremos, dijo él, un segundo ataque. El presidente de Estados Unidos ha asegurado que están en contacto con la reciente nombrada presidenta interina, Delcy Rodríguez, y que tienen canales de comunicación con Caracas. El presidente estadounidense Donald Trump dijo ayer que si las autoridades venezolanas no cumplen, habrá un segundo ataque dentro de Venezuela después de la operación que se tuvo y se depuso en todo caso a Nicolás Maduro. Trump ha asegurado que regreso a la Casa Blanca, que están en contacto con la reciente nombrada presidenta Delcy Rodríguez y que tienen canales de comunicación con Caracas. Seguimos preparando, dijo así él, para un segundo ataque, explicó, a los medios justamente Trump. A ser preguntado sobre si en la actualidad o actual situación con Maduro, con una prisión estadounidense y Rodríguez al mando del gobierno, ese segundo ataque será descartado por Trump, fue tajante. Dijo que no lo está. Si no cumplen, lanzaremos un segundo ataque. Están realmente con la soga al cuello, diríamos, ¿no? En Venezuela por parte de Estados Unidos. 8 con un minuto. Nos vamos ahora sí con la información. A ver si ya tenemos listo a nuestros compañeros con la información de primeras planas y ojalá que alguien se anime con deportivas también. Perfecto, vamos a ver con primeras planas. En Huillaricui, primeras planas de los principales diarios de circulación regional y nacional. Bien, ahora sí, ya estamos con primeras planas y en la cabina número 2 está ubicada nuestra compañera de labores, Zulema López, con los principales diarios de circulación regional, nacional y en esta ocasión, de hecho, información también internacional. Zulema, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Liz? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hoy, el primer lunes del año. Así es, primer lunes, 5 de enero 2026, y estoy segura que la información nacional y también internacional va a estar en torno a lo que viene ocurriendo, pues justamente en este vecino país, Venezuela. Vamos con la información, Zulema, gracias. Perfecto, efectivamente, Liz, como tú bien lo mencionas, lo sucedido este fin de semana entre Estados Unidos y Venezuela, pues ha acaparado todas las primeras planas de los principales diarios del Perú. Empezamos con el diario El Comercio, quien nos tiene el día de hoy en su portada: si no hace lo correcto va a pagar un precio muy alto. Un informe especial denominó Venezuela como país totalmente fallido. Esto se refiere pues al presidente Donald Trump. Mensaje de Trump después de que Rodríguez fuera nombrada mandataria interina por tribunal venezolano. En la situación, Nicolás Maduro es acusado de 4 delitos, entre los que se considera conspiración de narcoterrorismo, importación de cocaína a Estados Unidos. La lectura de los cargos federales que pesan sobre Maduro y su esposa se realizarán el día de hoy ante un tribunal en Nueva York. Entre otras noticias, en la portada del diario El Comercio también tenemos reacomodos en posiciones importantes del MINEN en medio de el reinfo. Vamos con más portadas. El diario La República nos tiene el día de hoy, lunes 5 de enero del 2026, se debe respetar la voluntad del pueblo venezolano. La OEA y líderes mundiales piden una solución pacífica y democrática. La secretaria general de la OEA: se necesita una gobernanza basada en la voluntad del pueblo, legítima y democrática. Países como España, México, Brasil, Chile, Colombia y Uruguay. Solo un proceso político inclusivo puede conducir a una solución democrática y sostenible. Presidente de Francia
apoyó el llamado de Corina Machado a la liberación y protección de los presos políticos del régimen de Maduro. Entre otras noticias, en la portada del diario La República, en la sección de política, jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos rechaza la impunidad de los crímenes en Perú. El Perú está obligado a investigar y sancionar sin exclusiones de prescripción ni amnistía. Entre otras noticias, en la sección de economía, Petro Perú, cambios que buscan eliminar la representación de trabajadores. 8:05 de la mañana, vamos con otro principal diario, el diario Gestión, el diario de Economía y Negocios del Perú, quien nos tiene en su portada: acciones de la región y Asia serían las más rentables este año. Expertos prefieren papeles de Latinoamérica y emergentes sobre los Estados Unidos, aunque descartan estallido de burbuja en sector tecnológico de este país. Aconsejan activos extranjeros para afrontar volatilidad electoral. La renta fija, como los bonos y los metales, también serán opciones a tener en cuenta. Entre otras noticias, en la portada del diario Gestión, precio del petróleo sin impactos en el corto plazo pese a factor Venezuela, intervención de Estados Unidos. Y entre otras noticias, en la portada del diario, sector de alimentos y bebidas alista innovaciones este 2026. Vamos con más portadas. El diario Perú 21 nos comenta: Trump amenaza a sucesora de Maduro. Si no hace lo correcto, va a pagar un precio muy alto. Le advierte a Delcy Rodríguez, la presidenta interina de Venezuela. Periodista venezolano Luis Carlos Díaz afirma: Venezuela sigue bajo una dictadura, no se ha liberado a los presos políticos. Después, dictador Nicolás Maduro comparece hoy ante un juez de Nueva York. Entre otras noticias, en la portada de Perú 21, los candidatos chavistas en el Perú, 9 cabezas de planchas presidenciales cuestionan operativo de captura. 8:06 de la mañana, hoy lunes 5, 8:07 ya, lunes 5 de enero del 2026. Tenemos el diario oficial del Bicentenario, el diario El Peruano, quien nos tiene en su portada: fortalecen capacidades de investigación criminal de nuevos agentes de la Policía Nacional del Perú. 473 alférez graduados no serán asignados a unidades comunes, sino que recibirán especialización en lucha contra la delincuencia. El objetivo de la disposición es optimizar la labor de los policías y dotarlos de las mejores herramientas para cumplir su misión. Entre otras noticias, en la portada del diario El Peruano, en la sección de Mundo, Maduro comparece hoy ante juez en Nueva York. Vamos con más portadas. El diario El Ojo: Trump amenaza a Delcy. Si no hace lo correcto, acabará peor que Maduro, advirtió el presidente de Estados Unidos. Alista presión contra vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, y prometió reconstruir país que es un desastre. Entre otras noticias, en la portada del diario El Ojo, en la sección de deportes, Alianza pone primera. Jugadores pasaron examen médico y entrenan en La Videna y Lurín. 8:08 de la mañana, vamos con más portadas. El diario El Correo: Delcy en la mira. Trump advierte a vicepresidenta de Venezuela que le puede ir peor que Maduro. Atrás de la captura del dictador, el presidente de Estados Unidos confirma a Rodríguez actuar de acuerdo a los intereses del país norteamericano o pagará un precio muy alto. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, sostiene que Washington no gobernará directamente Venezuela, pero sí se gestionará la dirección en la que se moverá el país. Entre otras noticias, en la portada del diario El Correo: 3 fallecidos deja balacera en centro de rehabilitación de Guacho. Vamos con más portadas. El diario Expreso nos tiene el día de hoy: cadena perpetua. Fiscalía de Nueva York acusa a Maduro de ser el jefe del cartel de los soles. Enfrenta cargos por narcoterrorismo y tráfico masivo de cocaína a Estados Unidos. Estados Unidos lo señala como Kipling de una red criminal
transnacional. Su captura marca el mayor golpe judicial a un jefe de Estado latinoamericano. Vamos con más portadas. El diario El Trome también tiene el día de hoy a Maduro. Maduro en el infierno. Estados Unidos tiene a dictador venezolano en prisión de Nueva York, donde estuvo el Chapo Guzmán. Cayó Maduro, cárcel cuenta con celdas de 2 por 3 metros donde hay narcos y violadores. Entre otras noticias en la portada del diario El Trome, chamos no saben si volver a su país. Chavismo aún sigue en el poder. Vamos con más diarios. El diario El Popular nos tiene también a Maduro. Cadena perpetua para Maduro. Dictador venezolano desde hoy enfrenta cargos de narcoterrorismo y crímenes en Estados Unidos. Corte Federal podría sentenciarlo a la pena máxima. Cárcel donde sucesor de Chávez acabaría su vida es conocida como el infierno. Su esposa recibiría similar pena. Operativo de captura en Caracas habría dejado 40 muertos y Trump amenaza presidenta interina de país llanero. Entre otras noticias en la portada del diario El Popular, a balazos, director y 2 internos fueron asesinados en centro de rehabilitación. 8:10 de la mañana, lunes 5 de enero del 2026. Vamos con más portadas, vamos con las portadas de los principales diarios diarios regionales. Tenemos el diario del Cusco, quien nos tiene el día de hoy en su portada. No más experimentos en Machu Picchu, licitación ya. Tras fallido plan de contingencia, no se ha hecho nada para que el proceso que se dijo que iba a durar 4 años. Cuando estaba por cumplirse el plazo prometido, el alcalde de Urubamba anuló el contrato con Empresa San Antonio de Torontoy por hechos dolosos. Machu Picchu es la joya del Perú y por lo tanto deben superarse los graves errores que se cometieron el año pasado. Entre otras noticias, en la portada del diario del Cusco, Ministerio de Cultura ayer inspeccionó la maravilla del mundo. Alfredo Luna Briceño anunció que el próximo 8 de enero se aprueba el nuevo plan maestro y aseguró que norma sobre visita de cusqueños a la ciudad de Inca no será modificado. Entre otras noticias en la portada del diario del Cusco, hoy el depuesto tirano Nicolás Maduro ante la justicia y año judicial 2026 hoy se inicia en Cusco y a nivel nacional. Vamos con otro diario, el diario El Sol del Cusco, quien nos tiene en su portada: derrumbe en obra ilegal deja un hombre muerto y otro herido. Una excavación clandestina en el sector Zipascuyo, sin licencia ni medidas de seguridad, colapsó y sepultó a 2 trabajadores. La municipalidad confirmó que el predio invadía áreas verdes y que existen denuncias previas por construcción ilegal. Entre otras noticias del diario El Sol del Cusco, choque de trenes en Machu Picchu, se revela presuntas negligencias y la teoría principal que provocó la tragedia. Un documento oficial y confidencial señala de manera directa a una de las empresas implicadas en la colisión que resultó en la muerte de una persona y dejó más de 100 heridos. Vamos con más noticias. El diario El Sol también nos tiene en su portada: Poder Judicial admitió a trámite de apelaciones de Pedro Castillo, Betsy Chávez y otros para revocar condenas por intento de golpe. Y se mantiene tarifa cero para ingreso dominical a Machu Picchu para cusqueños y residentes. Vamos con el diario El Pregón, el diario de Apurímac, que nos tiene el día de hoy en su portada, lunes 5 de enero del 2026. Hoy es la ceremonia de apertura del año judicial 2026. En concordancia con el calendario oficial del Poder Judicial, hoy 5 de enero se dará inicio al año judicial 2026 en todas las Cortes Superiores de Justicia del país. En ese marco, la Corte Superior de Justicia de Apurímac, presidida por el doctor José Alberto Tinco Luján, ha organizado un programa conmemorativo para dar realce a esta importante fecha institucional. Entre otras noticias, en la portada del diario El Pregón, sector Mayupampa, camioneta se voltea y ocupantes salvan de morir en la avenida Vía Abancay-Chalhuanca. Estas han sido, Liz, las principales portadas hoy lunes 5 de enero del 2026. Volvemos el día de mañana con más información.
Muchísimas gracias, Zulema, por la información compartida en este inicio de semana, ¿no? El primer lunes 2026. Gracias, un abrazo. Un abrazo igual. 8 de la mañana con 16 minutos. Ahí estuvo la información completa en el plano local, regional, nacional y por supuesto también la información compartida a nivel internacional. Bueno, queridos amigos, vamos a tener información. De hecho, muchos se preguntan a esta hora de la mañana con respecto a cómo va el dólar, cómo está yendo el dólar. Oye, el dólar está realmente bajísimo, ¿no? Desde hace muchos años realmente se ha estado manteniendo por meses, casi el mismo costo. O sea, ha subido por ahí un 0.1, 2, 3% hasta un punto, luego nuevamente regresó y para hoy iniciamos también en el Perú. El tipo de cambio para hoy lunes 5 de enero es de 3.36, 3.36 según el Banco Central de Reserva del Perú. Bueno, señora caballero, ahí tiene todavía, está bajísimo el dólar. Si usted tiene planificado poder hacer algunas compras de repente que son en dólares, importar, bueno, hay muchos que importan, ¿no? Y entonces les está conveniendo, ahora sí, hacer ese tipo seguramente de pagos con dólares. 3.36 iniciamos hoy lunes con tipo de cambio de acuerdo al Banco Central de Reserva del Perú. Información también, queridos amigos, con respecto al clima. ¿Cómo va a ir el clima? O bueno, hablando en todo caso, de repente, todavía antes de irnos al clima, y justamente me preguntaban con respecto a Petroperú, ¿cómo va a ir Petroperú? Y hablando ya en esta sección de nuestra economía, del dólar que se mantiene, por ahí sube, baja un poquito, nada más, pero se está manteniendo hace ya meses. Bueno, en cuanto a Petroperú, les comento, las empresas más importantes recurren a capital privado. Proinversión descartó la privatización de Petroperú. Bueno, se voceaba y se decía por ahí para que esto funcione, para que esto pueda de alguna forma ir mejor, podría privatizarse, se decía, ¿no? Bueno, en todo caso, el presidente ejecutivo de Proinversión, Luis del Carpio, dijo que la reorganización de Petroperú busca asegurar la sostenibilidad financiera de la empresa estatal. El gobierno, a través de un decreto de urgencia, dispuso un plan de reorganización patrimonial de Petroperú con el objetivo de frenar las pérdidas económicas que la empresa estatal arrastra desde ya hace varios años y garantizar justamente la continuidad de estas operaciones. Sin embargo, la medida ha generado cuestionamientos sobre un posible privatización encubierta, escenario que ha sido descartado justamente por el Ejecutivo. El presidente ejecutivo de Proinversión, Luis del Carpio, sostuvo que el proceso no implica la venta de la petrolera estatal, sino una reestructuración empresarial orientada a preservar su valor y hacerla sostenible en el tiempo. En este momento tenemos una empresa que en su momento fue rentable, pero dejó de ser ahora, dijo también durante una entrevista a los medios nacionales. El alto funcionario explicó que Petroperú acumula pérdidas constantes desde ya hace más de 5 años, lo que ha obligado al Estado a realizar aportes de capital que superan hasta el momento los 17.000 millones de soles, un monto mayor al presupuesto anual de ministerio como salud o educación. Imagínense que este dinero que está destinado, que se está inyectando todos los años, o sea, más de 5 años viene en pérdida Petroperú, pero para que no se, de alguna forma, termine muriendo Petroperú, el Estado tiene que seguir inyectando todos los años miles y millones, que hasta el momento ha sumado 17.000 millones de soles, que sería lo justo que este dinero pudo haber pasado de repente al Ministerio de Salud, al Ministerio de Educación, que
pudo haber hecho que avancemos mucho más en el tema de salud y educación en nuestro país, pero no, sino a esta empresa estatal se ha tenido que seguir inyectando, y bueno, lo más probable es que eso siga pasando todavía, hasta no sé cuándo. Sinceramente es terrible el tema de Petroperú, lo que viene ocurriendo con esta empresa estatal, que muchos siempre indican y dicen, no, hay que estatizar las empresas. ¿Por qué las empresas privadas? Pero esto es un claro ejemplo que en nuestro país no funciona. Bueno, y a pesar de esto, la empresa sigue teniendo pérdidas operativas, es decir, dice, no logra cubrir justamente sus gastos operativos. Y finalmente, un acto de bastante responsabilidad de este gobierno, dice, tomó justamente una decisión que todos esperábamos. Vamos a organizar, dijo la empresa, y a Proinversión se le ha dado justamente este rol. En breve hay activos importantes en Petroperú que no están siendo eficientemente gestionados, expresó en esta entrevista el ministro, en todo caso, el presidente ejecutivo de Proinversión. Según del Carpio, sin una intervención urgente, Petroperú solo hubiese resistido muy pocos meses más. Precisó que la compañía enfrenta serios problemas de liquidez y que desde hace ya 4 meses no cumple con los pagos a los proveedores, situación que pone en riesgo justamente el suministro de servicio básico como energía, seguridad y provisión del crudo. Esta noticia, justamente en referencia a la reorganización, es algo que también muchos de ellos esperaban. Todos necesitan, dice, un plan serio para hacer sostenible las operaciones de Petroperú. Como parte del plan, Proinversión asumirá la tarea de ordenar los activos en la compañía estatal mediante la separación de sus unidades de negocio en bloques patrimoniales, con el fin de evitar que las pérdidas de unas áreas afectadas a otras, entre otros activos, se encuentren, en todo caso, por ejemplo, la refinería de Talara, cuyo costo de construcción ascendió a más de $6.000 millones. Al respecto del Carpio, refirió que estos bloques podrán ser gestionados a través de una sociedad de propósito especial y fideicomisos, lo que permitirá atraer capital privado sin que el Estado pierda justamente la propiedad. Bueno, las empresas más importantes cuando crecen recurren en todo caso a capital privado. No quiere decir que deje de ser una empresa del Estado. Afirmó así, explicó ampliamente el presidente ejecutivo de Proinversión, Luis del Carpio, quien comparó justamente el proceso con experiencias similares en empresas como Petrobras en Brasil. Se parece más a una concesión, se indica con respecto a esta reorganización que se va a desarrollar en todo caso en Petroperú. Por su parte, el presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas, CONFIEP, Jorge Zapata, respaldó esta decisión del gobierno, quien ha indicado que los estados financieros de Petroperú reflejan una situación crítica. Al 30 de septiembre de 2025 que presentaron, el pasivo corriente, dice, de esta empresa duplicaba su acto corriente, lo que evidencia su incapacidad para cumplir con obligaciones a corto plazo. Es justamente lo que decían, pues, ¿no? Hace 4 meses adeuda a todos los quienes hacen inversión, en todo caso con Petroperú. Eso es lo que manifiestan. 8:25, queridos amigos, 8:25. Al respecto, de hecho, ya el Congreso saltó y bueno, van a impulsar una moción de censura contra la ministra de Economía y Finanzas, Denise Miralles, por el desmantelamiento de Petroperú. ¿Por qué lo mencionan así? No sé, sinceramente, desde el Congreso hay términos que de hecho no debería darse. Desmantelamiento. ¿Quién dice que va a desmantelar? Bueno, la iniciativa planteada por el congresista Heidi Juárez responsabiliza
responsabiliza, dice también a Denise Miralles por el perjuicio económico y social causado al Estado peruano y a la región Piura, tras la emisión del decreto de urgencia número 010 que dispone la reorganización patrimonial de la empresa estatal Petroperú. La congresista de la bancada Podemos Perú, Heidi Juárez, impulsa una moción de censura contra el titular del Ministerio de Economía y Finanzas, Denise Miralles, tras la aprobación de un decreto de urgencia que dispone justamente lo que acabamos de decir, esta reorganización de los activos de la empresa estatal Petroperú en uno de los más uno o más bloques patrimoniales. Censurar a la ministra de Economía y Finanzas, Denise Miralles, por su responsabilidad política en el desmantelamiento a Petroperú a través del decreto de urgencia 010 y por los graves perjuicios económicos y sociales causados al Estado peruano y en la región Piura, dice así en un documento esta congresista. ¿Y cómo se calificaría en todo caso lo que se sigue inyectando y lo que acabamos de dar la información que hasta el momento son más de 17,000 millones de soles que se sigue dando a esta empresa que no tiene sustento mínimamente siquiera para pagar o autosustentarse? Entonces, ¿cómo se denomina eso? Eso es lo que se quiere, o sea, en vez que ese dinero podría ingresar al Ministerio de Salud o Educación, siquiera, no lo sé, o sea, no sé si hay un análisis en todo caso. La iniciativa responsabiliza justamente, dice a Miralles, por el desmantelamiento de activos estratégicos con la compañía y una vulneración directa a las rentas de las regiones productoras y la seguridad energética nacional. El decreto autoriza justamente el traslado de 240 millones de soles desde el Ministerio de Energía y Minas, orientado a financiar la reorganización interna y medidas de personal. Al respecto, en la moción se cuestiona esta disposición al considerarse que se sacrifica recursos destinados a proyectos esenciales y en todo caso están ingresando. Pero bueno, finalmente va a ser por un tema de reorganización, ¿no? Que cuestiona esta disposición y consideran que se sacrifica justamente y pues la electrificación rural, saneamiento, bueno, lo que no ha avanzado hasta ahora quieren que avance en el 2026, 8:28. Bueno, así está la situación con Petroperú, queridos amigos. Bueno, ¿en qué terminará? Seguimos dándole en todo caso justamente información actualizada a ustedes a lo largo de las horas y los días que vienen. Antes de despedirnos, queridos amigos, quería anunciarles oficialmente que a partir de hoy, a las 12 del mediodía, estamos aperturando un nuevo programa para ustedes también, para poder actualizar la información. Acompañarlos de todas maneras, viene Surfo y Noticias de 12 a 1 de la tarde. De 12 del mediodía iniciamos hasta la 1 de la tarde, queridos amigos, con este nuevo programa a través de Radio Surfo y voy a estar yo acompañándoles y bueno, solo invitarles a cada uno de ustedes, van a tener este espacio para poder comunicarse directamente conmigo, porque a esta hora de la mañana seguramente ya en su comunidad, ya en su centro poblado, en su barrio, siempre hay actividades que se vienen desarrollando a través desde el gobierno regional, las municipalidades, empresas mineras o qué sé yo, muchas actividades que se desarrollan y espero que ustedes lo compartan estas informaciones a través del WhatsApp de la radio con comentarios y también fotografías que pueden compartirnos y por supuesto también a través de número telefónico que voy a estar compartiendo con ustedes inicio de este programa a las 12 del mediodía. Bueno, la programación continúa definitivamente, la programación de la radio. Como ustedes ya saben, estamos acompañados del informativo Villarico y desde las 6:30 de la mañana hasta las 8:30, a las 9 viene como de costumbre, el programa La Chambita y también pueden ustedes estar compartiendo ya vuestra información comercial hasta las 10 de la mañana y de 10 hasta las 12 va rumbo al mediodía ya con la música, ya ahí un poco más calmados, un poco más tranquilos, nos vamos pues con la buena música básicamente de Radio Surfy. Perfecto, y entonces queridos amigos, a las 12 del mediodía, como les vuelvo a repetir, se viene el nuevo programa, en este caso Surfy Noticias, informativo también para ustedes. 8:30, le ponemos punto final al informativo Villarico. Estuvo con ustedes Liz Aldívar, gracias a Zulema López en Primeras Planas y a todos nuestros compañeros de labor que están pues justamente
están en viaje. Saludos para Hernán y Guillermo, que se están yendo hacia el lado de Coyurqui, me dicen, y también se van hacia Cotabamba. Un abrazo, y bueno, siempre con mucha responsabilidad el tema de pues el camino, ¿no? Viajar justamente estas carreteras que a veces nos traen un poquito de quizá por ahí recelo, digamos, ¿no? Con mucha responsabilidad. Perfecto, compañeros. Un abrazo, y bueno, conmigo nos reencontramos en unos minutitos, 9 de la mañana con la chambita. Tupac Unanchis Kama con informativo Huillaricui. Radio Surfui, la voz de todos, presentó Huillaricui. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Huillaricui. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Huillaricui.